A principios del año 1000 después de Cristo, el rey danés Knud dominaba poderosamente el norte de Europa, Escandinavia, incluso Inglaterra. Y a pesar de su gran poder, hay una historia que nos muestra la humildad del rey Knud. En una ocasión se dice, este rey hizo colocar su trono en la orilla del mar. Sentado allí ante el mar, dijo al océano: tú eres parte de mi dominio. El suelo donde estoy sentado es mío. Nadie ha desobedecido mis órdenes impunemente. Te ordeno, pues, océano, que no pises mi tierra ni mojes mis ropajes. Estas palabras parecen bastante arrogantes, ¿no es así? Pero la intención del rey Knud era enseñar a sus súbditos una lección de humildad. Y el rey continuó. Porque la marea subió sin ninguna reverencia hacia él, le empapó los pies, las piernas, el trono, y fue en ese momento cuando el rey dijo: todos los habitantes del mundo deberían saber que el poder de los reyes es vano y es insignificante, y que nadie es digno del título de rey excepto aquel cuyas órdenes el cielo, tierra y mar obedecen. El rey Knud entendió la absoluta necedad de rechazar al verdadero rey, nuestro Dios. Es más absurdo, hermanos, pelear contra Dios que contra la marea. Y con todo, la historia del mundo es testigo de cientos, de miles de poderosos que han rechazado y siguen rechazando a Dios, glorificándose ellos mismos sobre el Creador. Hechos capítulo 12 muestra a uno de esos poderosos, Herodes Agripa I. Un rey que pensó que podría burlarse de Dios. Tremendo, craso error. De Dios nadie se burla. El que ríe el último, decimos en España, ríe mejor. De hecho, hay dos versiones. El que ríe el último ríe dos veces. Primero ríe por vencer, segundo por demostrar la necedad del otro. Nadie se burla de Dios. Pelearse contra Dios es cometer suicidio eterno, dijo alguien, porque tarde o temprano, ¿sabes qué? Dios va a vencer. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Esta mañana vamos a ver tres motivos desde nuestro texto que muestran la necedad que supone pelear contra Dios. Que nos ayuden como iglesia, hermanos, a postrarnos rendidos ante su soberanía y su poder. El primer motivo que vamos a ver en nuestro texto, en Hechos 12, que muestran esta necedad, es que Dios tiene el control absoluto ante la dificultad. Dios tiene control absoluto aún ante la dificultad. Versículos 1 y 2, fijaros lo que dice el texto. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Lucas nos presenta al rey Herodes Agripa el primero. Este fue nieto, si recordáis, de aquel Herodes el Grande a principios del primer siglo. Herodes el Grande fue el que ordenó matar a los niños menores de 2 años para acabar con Jesús. Y su nieto, Herodes Agripa I, se había criado en Roma, se había criado, de hecho, junto a aquel que se convertiría años después en el emperador Claudio. Fueron las conexiones con el emperador las que le enchufaron, ¿no? Como decimos aquí en España, le enchufaron para ponerle como rey en el Israel de los años 41 al 44 después de Cristo. ¿Y qué hace el rey Herodes Agripa? Bueno, pues para ganarse el favor de los
judíos de aquella época no tiene la mejor idea que pelearse contra Dios. ¿De qué manera lo hizo? Herodes comienza a perseguir a los cristianos. Ellos van a servir de chivo expiatorio de sus decisiones motivadas por poder y política. Ahora, ¿cuál fue su malvado plan? Él fue a por los líderes de los cristianos en la iglesia de Jerusalén. Recordemos, los judíos siguen odiando a la iglesia. Dice el verso 2 que hizo matar a Jacobo a espada. Jacobo, el hermano de Juan, el evangelista. Jacobo se convierte tristemente en el primer apóstol martirizado. Dice el verso 3 que viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. El malvado plan de Herodes ha surtido efecto. Envalentonado al ver que los líderes judíos se congratulan, va a por nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y lo detiene en un momento muy preciso. Dice el texto, en la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta unida a la fiesta de la Pascua, donde se recordaba aquella salida del Éxodo. Lo que ocurría en estos días en Jerusalén era tremendo. La ciudad explotaba de gente. Dicen algunos que pasaba a 1 millón de personas de 100.000 que habitaban allí. Tanta gente, pensó Herodes, deteniendo a Pedro, tanta gente servirá para lanzar un mensaje a los cristianos y para que los judíos anti-iglesia vean que soy uno de ellos. Verso 4. Habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Herodes se está frotando las manos, su plan se pone en marcha, arresta a Pedro, probablemente se lo lleva a la fortaleza Antonia, esta prisión mísera y oscura. Y como habría oído que Pedro había sido liberado de una manera milagrosa anteriormente en el capítulo 5, ¿qué hace Herodes? Monta una guardia de 16 soldados profesionales para vigilar a este hombre. El plan de Herodes es que Pedro permanezca en la prisión para ejecutarlo al final de la fiesta. El rey se frota las manos, los judíos se frotan las manos, pero sabemos que su malvada voluntad ignora a quien tiene el control absoluto de cada acontecimiento que ocurre en el universo. Así pues, dice el verso 5, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Observa el verso 5, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia. Este pero nos informa de que algo va a ocurrir. Este pero nos informa de que cuando la iglesia está orando fervientemente, constantemente por su liberación, va a ocurrir algo. Nos informa de que Dios tiene control absoluto con nosotros, sin nosotros. Pero hermanos, es cierto, Dios ha diseñado el mecanismo llamado oración para que su iglesia pida, para que Dios cumpla su voluntad soberana por medio de la oración. Y vaya si la cumplió. Leamos versículos 6 al 10. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía,
y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que Pedro creía que era una visión. Verso 10, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Observemos el texto. El texto dice que Dios envía un ángel, la presencia del ángel ilumina la celda. No es que se trate de un miembro de la iglesia con dones o dotes de escapista y con una linterna, ¿verdad? No es un cerrajero que consigue burlar la guardia y entrar, no, dice el texto que es un ángel poderoso enviado por Dios. Con todo y a pesar de la luz, dice el texto que Pedro está profundamente dormido. Tanto, verso 7, que el ángel lo tocó en el costado. Literalmente tiene que empujarle con cierta fuerza para despertarle cual adolescente un lunes por la mañana para ir a clase. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede dormir Pedro tan tranquilo sabiendo que la mañana siguiente le espera la ejecución? ¿Cómo puede dormir tan tranquilo si unas horas o pocos días antes su gran amigo y hermano Jacobo ha sido decapitado? Quizá es que ya tenía experiencia previa, ¿verdad? Quizá, pero hay algo más. Pedro confiaba en las palabras de Jesús. Pedro sabía que esa no era su hora. Digo eso porque Juan capítulo 21, verso 18, el Señor Jesús dice algo a Pedro. Le dice lo siguiente: cuando eras joven, te vestías e ibas donde quieras, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Este texto que acabo de leer es una profecía del Señor Jesús a Pedro diciéndole que él iba a ser martirizado viejo. Según algunos historiadores como Clemente o Eusebio, cuentan que Pedro fue atado a una cruz con las manos extendidas. Pedro entonces confía, duerme tranquilo, confía en las palabras de Jesús. Es demasiado joven para ser viejo. Confía en la palabra de Cristo aún en las más penosas circunstancias. Y hermanos, por eso él puede dormir. ¿No es fantástico dormir en la almohada de la soberanía de Dios? Descansar en su buena, agradable y perfecta voluntad, a pesar de las dificultades que ocurren, ¿verdad?, en nuestra vida. Qué bienaventurados, hermanos, seríamos si confiáramos en su palabra aún en medio del sufrimiento. ¿Confías tú así en la palabra del Señor? Un rey arengado por los líderes judíos le ha puesto en una cárcel de máxima seguridad para ejecutarlo por seguir a Cristo, como acaba de ocurrir con su amigo y su hermano Jacobo. Pero Pedro confía. Dice el texto, además, que el ángel, cual Jedi de la Guerra de las Galaxias, hace caer sus cadenas al suelo, pasan varias guardias sin que los soldados se enteren, abre puertas y en un abrir y cerrar de ojos están en el exterior, y en ese momento es cuando Pedro está finalmente liberado. Dice el texto que la ayuda del ángel ha llegado a su fin. Versículo 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban.
Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: «Informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Pedro finalmente comprende: esto no es una visión, esto es real. ¿Y qué hace? Va, dice el texto, a casa de María. Entendemos que es una cristiana acomodada. Dice el texto, madre de Juan Marcos, quien es primo de Bernabé, y va a ser un futuro acompañante de Pablo y Bernabé en sus misiones. Y es obvio que la casa de María era un lugar de reunión grande y conocido por Pedro y los creyentes, porque va directamente allí. Ahora, con cierto sentido del humor, tengo que decir, Lucas nos narra que a Pedro le resultó más fácil salir de la cárcel que entrar en la casa, ¿verdad? Tuvo que insistir mucho. Igual el ángel tenía que haberle acompañado hasta la puerta mismo. Es curioso que aunque un grupo de cristianos se había reunido a orar fervientemente, curioso que el Señor responde la oración y la reacción de estos creyentes, es decir, a la pobre joven Rode: «Tú estás loca». Será su ángel, decían otros, lo cual no es ni siquiera una enseñanza bíblica, sino parte de la superstición judía. No, parece que no confiaban que el Señor podía contestar, ¿verdad? Es como aquel pastor que informó a su congregación de que esa misma tarde iba a haber una reunión especial de oración debido a la severa sequía que sufrían. Y cuando la congregación llegó por la tarde a orar, el pastor comenzó reprochando la falta de fe de la congregación. ¿Por qué? Porque nadie había traído un paraguas. Hermanos, oremos con fe, oremos con confianza, oremos rendidos al Señor que controla absolutamente todo y en toda circunstancia. Pedro informa a los hermanos allí reunidos del milagro realizado por el ángel del Señor y pide en el versículo 17 informar a Jacobo. Este Jacobo no es el que acaba de ser decapitado, obviamente, sino hablamos del medio hermano de Jesús, lo cual es increíble. Porque antes el hermano de Jesús se burlaba del Señor, de su hermano. Ahora aparece convertido al cristianismo y con un papel como líder en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Versos 18 y 19. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Ha amanecido. El día de la ejecución de Pedro ha llegado, pero Pedro no está. Dios lo ha liberado, ¿verdad? No era el momento de estar, porque Dios controla todo lo que ocurre. Hermanos, esta es la aplicación. Ríndete confiado en el Señor en toda circunstancia, a pesar del malvado. No hay duda, hemos de confiar siempre en el Señor, siempre. Dicho esto, permitidme un breve apunte. Un apunte que a menudo
O un apunte porque a menudo confiar es difícil. ¿No es así? Seamos honestos, confiar en el Señor a veces es difícil. ¿Qué pensaría, voy a hablar en términos hipotéticos, pero qué pensaría la esposa de Jacobo, decapitado, en el verso 2? ¿Qué pensaría ella o su familia o hermanos de la congregación? Dios no libró a Jacobo de la ejecución, pero sí lo hizo con Pedro, ¿verdad? ¿Qué pensarán las familias de todos los creyentes ya asesinados en esa década de historia de la Iglesia? ¿Qué pensarían los padres de todos los niños menores de 2 años que fueron asesinados por Herodes y Jesús sobrevivió? O Moisés, ¿verdad? Una situación parecida en el Éxodo. Pensaba esta semana, ¿qué pensará Cristina, esta niña de 6 años cuyos padres, hermano y primo fallecieron en el accidente de tren? Y otros muchos han vivido. ¿Qué pensará esta niña en el futuro o su familia acerca de Dios? ¿Qué ocurre cuando el Señor no sana a un ser querido? ¿Qué ocurre cuando el Señor no salva a alguien que amas? ¿Por qué falleció mi cónyuge o mi madre? ¿Por qué no pueden volver? ¿Por qué tengo que sufrir en el trabajo? ¿Por qué tengo que pasar esta situación en mi propio hogar? Son preguntas que nos hacemos y la respuesta no es sencilla. Requiere un sólido y maduro cimiento enraizado en Cristo, pero diré lo siguiente. Como cristiano, debes pensar en una perspectiva eterna. La vida no es solo lo que vemos, no es solo la experiencia de este mundo, sino es mucho más. Un hombre que sufrió mucho en su vida dice en un libro fantástico que escribió, titulado Confiando en Dios aunque la vida duela, Jerry Bridges dice lo siguiente, creo que lo tenéis aquí, está un poquito pequeño, os lo leo. Lo que debería distinguir el sufrimiento de los creyentes del de los incrédulos es la confianza de que nuestro sufrimiento está bajo el control de un Dios todopoderoso y lleno de amor. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito dentro del plan eterno de Dios y Él trae o permite que llegue a nuestras vidas únicamente aquello que es para su gloria y para nuestro bien. Él continúa diciendo, el plan de Dios y la manera en que Él lo lleva a cabo con frecuencia están más allá de nuestra capacidad de comprender. Debemos aprender a confiar aun cuando no entendemos. Hermano, hermana, esta vida no es todo lo que hay, ¿verdad? Es parcial, es temporal y a menudo solo vamos a tener respuestas parciales porque no vamos a conocer todos los porqués y seamos honestos, muchas veces no confiamos en las respuestas que Dios nos ha dado. Por eso el propio Pedro tiene que recordar a hermanos que están sufriendo en 1 de Pedro 1:4, están en medio de la prueba y les recuerda, tenéis una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que está reservada en los cielos para vosotros. Les da la perspectiva eterna. Hermanos, Pedro confía en las promesas de Cristo. Seguro que hubiera confiado en sus promesas aún si hubiera sido ejecutado. Como fueron Esteban o Jacobo, ellos tenían la certeza de que el Señor Jesús les recibiría en el cielo con esas preciosas palabras que esperamos, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo eterno de tu Señor. Iglesia, las injusticias existen, el dolor existe, la maldad y el pecado, vaya si existen, pero Dios, hermanos, tiene el control no solo de la instantánea, sino de toda
la película. Ríndete pues a él. A pesar de la maldad de Herodes, de la muerte de Jacobo, del encarcelamiento de Pedro, nada frena la voluntad del Señor de extender su salvación hasta lo último de la tierra. Él ya ha venido salvando a judíos, Él ya está comenzando a salvar gentiles, Cristo ha muerto por ellos. ¿Quién puede osar pelear contra su voluntad? Nadie puede frenar su control. Dios reina, hermanos. Dios, Rey, siempre ríe dos veces. Él ya ha vencido. Él ya ha escrito el fin desde el principio y, hermanos, Él está a nuestro lado. Él ya no es nuestro enemigo, ¿verdad? No seamos pues necios. No seamos Herodes cristianos. No peleemos contra su voluntad. No desconfiemos, sino rindámonos confiando, durmiendo confiados como Pedro, aún en medio de situaciones duras a causa de nuestra fe. Confiemos en situaciones que incluso no podemos controlar. El segundo motivo que muestra la necedad de pelear contra el Señor y que tienen que llevarnos a confiar rendidos ante su soberanía es que Dios va a castigar justamente la deshonra de su gloria. El castigo justo de Dios ante la deshonra a su gloria. Continuemos leyendo. Verso 20, Herodes, dice el texto, estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Lucas pasa de página un poquito y comienza a narrar un conflicto político que surgió en esos momentos, en esos días. Debido a una disputa, Herodes está enfurecido con los habitantes de la zona de ciudades de Tiro y Sidón, al norte de Israel. Por alguna razón que el texto no dice, el rey les corta el suministro de alimentos. Hoy en día diríamos que les sube un 300% los aranceles. Ellos, dice el texto, que consiguen una audiencia con el rey, probablemente sobornan a este hombre Blasto, camarero del rey, verso 20, que por cierto, camarero no es simplemente la persona que le trae las bebidas al rey, era su jefe de gabinete, diríamos hoy. ¿Y qué ocurrió? Dice el texto que el día señalado, Herodes sube al estrado y comienza a pronunciar un discurso cuya respuesta de la multitud lo llena de orgullo y de vanidad. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Fíjate en el verso 23. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. El historiador judío Josefo ofrece un interesante relato paralelo de este acontecimiento que me gustaría leer. Parafraseo un poco. Dice Josefo, Herodes apareció ante el pueblo a primera hora de una mañana soleada, vestido con una túnica inusual hecha enteramente de plata. Cuando el brillante sol matinal resplandeció sobre la vestidura y se reflejó intensamente en ella, Herodes resplandeció con un esplendor deslumbrante. El efecto en la multitud fue exactamente el que Herodes pretendía. Lo aclamaron como un dios. Al no reprenderlos de inmediato, sintió un dolor intenso y violento en el vientre. Durante varios días la enfermedad se agravó cada vez más. Tenía una fiebre lenta que le consumía por dentro, un picazón insoportable en todo el cuerpo, dolores continuos en los intestinos, edema en los pies, inflamación del abdomen y una putrefacción en las partes vergonzosas que producía gusanos.
Me alegro que los niños estén en la escuela dominical. Además de esto, dice que tenía dificultad para respirar, especialmente cuando se acostaba, y un aliento tan fétido que nadie podía soportarlo. Murió 5 días después, a los 54 años. Si fuéramos un poquito crueles, preguntaríamos al Herodes tendido en su cama, después de ponernos la mascarilla, por supuesto: ¿quién ríe ahora, Herodes? ¿Quién se ríe ahora? Igualmente podemos preguntar a muchos poderosos que neciamente han osado pelear con Dios: ¿quién rió el último, Faraón, que yaces en el fondo del mar? ¿Quién rió el último, Nabucodonosor, quien comiste hierba como un buey? ¿Quién rió el último, rey Acab, quienes los perros lamieron tu sangre? ¿Quién rió el último, rey Sennacherib, que te mofaste de Dios y tus propios hijos te asesinaron? ¿O Uzías? ¿Quién se ríe ahora, tú que sufriste lepra hasta la muerte? Proverbios 3:34 dice que Dios se burla de los burladores. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los Herodes del mundo que desprecian su gloria y se colocan por encima de Él. Ahora no tenemos que ser gobernantes de este mundo, ¿verdad? Nosotros creyentes hemos de cuidarnos también. Ciertamente, y por pura gracia, no seremos castigados al horror eterno, pero no es verdad que, no es cierto que en nuestra necedad a menudo nos peleamos contra Dios. ¿Cómo? ¿Cómo me peleo contra Dios? Quizá te estés preguntando. Cuando volvemos a ese pecado constantemente. Cuando rechazamos su palabra porque en ese momento no me conviene. Nos peleamos con Dios cuando no creemos en su poder y sus promesas, en su paciencia, en su perdón. De nuevo, no somos reyes ni poderosos, ¿verdad? Pero sí que hemos de examinarnos ahora y observar qué rincón de nuestro corazón no está sometiéndose al Señor, está peleando con el Señor. Cuidado, Dios es celoso de su gloria, Él no la comparte con nadie. La necedad del hombre le ha llevado a pelearse contra Dios y seguirá peleándose hasta el fin. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 2, o el Salmo número 2 más bien. El Salmo 2 habla de la realidad futura del reinado de Cristo en esta tierra y a pesar de que Él va a reinar con poder y gloria desde Jerusalén, aún así las naciones, los reyes, los gobernantes del mundo van a tramar destruirle. La respuesta, Salmo 2, verso 4. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pon todo el poder de las naciones, todo el poder militar, tecnológico, todo el poder nuclear amasado en miles de años. Ponlo contra el Señor. No es nada. Es vapor. Dios se ríe del orgullo del poderoso, de su absurda gloria y complacencia, se ríe de su falsa seguridad. Él reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Isaías 40:23. Dice el pastor y autor John Stott: los tiranos podrán vanagloriarse y bravuconear, oprimiendo a la iglesia y estorbando la dispersión del evangelio por un tiempo, pero no durarán. Al final su imperio se destruirá y su orgullo será humillado. Hermanos, es cierto, no todos los líderes políticos que han perseguido y aún persiguen a su manera la iglesia mueren instantáneamente o sufren muertes horribles. No, muchos de ellos, ¿verdad?, viven largas y suculentas vidas.
Pero algo sí es cierto. Tarde o temprano, todo enemigo de Dios, poderoso o pordiosero, todo aquel que no le da honra hoy, se enfrentará algún día al juicio de Dios. Será castigado. Tristemente, muchos viven sus vidas como aquel hombre rico de la parábola de Lucas, capítulo 16, vestido de lino fino de fiesta en fiesta, pero su poder y su dinero no pudieron evitar su muerte y su agonía extrema en el infierno, donde no podrá salir jamás. Cuidado con vivir así. No cometas la necedad de despreciar la gloria de Dios. No te rías de Él hoy porque comes y bebes, porque tienes un hogar y tienes bienes y tienes cierta seguridad. Porque un día, cuando menos lo esperes, tu vida va a terminar. Y te vas a enfrentar al Dios del que te has reído toda tu vida y Él te va a juzgar justamente y eternamente. Enviado a la agonía eterna. Él va a reír 2 veces. Sí que lo hará. Cuidado. La buena noticia es que todavía hoy, en este instante, es día, es hora de salvación. Dios ciertamente resiste a los soberbios, pero ese versículo de Santiago 4:6 continúa y dice, pero da gracia a los humildes. Y es ahí, aquí está tu oportunidad de humillarte ante su gracia, ante su poder y majestad, ante su misericordia, perdón, humillarte ante la salvación que Él te ofrece en este instante. Ese día es hoy. ¿A qué estás esperando? El perdón solo es posible si crees en Jesucristo, que Él, Jesús, Dios mismo, se hizo hombre. Lo hizo para venir a vivir esta vida sin pecado, perfecta, pero Él fue condenado y muerto en una cruz, mientras la ira de Dios Padre caía sobre Él esas horas. Todo el infierno que merecíamos fue soportado por Cristo en aquella cruz. Y si tú crees que Cristo murió por ti, si te arrepientes y confías realmente en lo que la palabra dice acerca de tu necedad peleando con Dios, si crees en Él, serás salvo del castigo eterno. No trates de pelear contra Dios. Él siempre va a reír el último. Ríndete a Él. Y para nosotros creyentes, qué motivo de gozo, ¿verdad? Saber que Él ya nos ha rescatado de nuestra condenación y de nuestra necedad de rechazarle. Saber que Cristo sufrió nuestro castigo. ¿Hay alguna razón más grande para darle gloria? Qué oportunidad, hermanos, de recordar el Evangelio para humillarnos delante del Señor y reconocer que Él es glorioso en todo. Qué oportunidad de dejar de confiar en nosotros mismos, de dejar de desconfiar en Él, aún en el dolor, sí, aún en la dificultad, sí, pero confiando porque Cristo ya ha vencido nuestra más grande dificultad, imposible de superar, sufriendo nuestro castigo y venciendo al pecado y la muerte. Hermanos, caigamos rendidos en los brazos soberanos de nuestro Dios y le demos gloria. El texto termina con un tercer motivo que muestra la necedad de pelear contra el Señor. Número 3. Dios cumple su voluntad aún ante lo inesperado. Dios cumple su voluntad aún ante lo inesperado. Versos 24 y 25, donde Lucas termina con un comentario que es glorioso. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Pero Jacobo ha sido asesinado. Pedro casi.
La iglesia es odiada y perseguida por los reyes y los judíos. Sin olvidar que hay un hambre severa que nos recuerda el propio verso 25, esta ofrenda que traían Bernabé y Saulo. Todo esto en contra de la iglesia, pero, otro pero que demuestra que las circunstancias pueden ser muy desfavorables, pueden ser inesperadas, circunstancias que humana y aparentemente frenarían la extensión de la iglesia, como vemos en el texto. Y uno diría, Señor, pero ¿no es esta tu voluntad? ¿No quieres que el Evangelio pueda seguir avanzando? ¿Por qué encontramos tantos obstáculos? El Señor contestará, sí, esta es mi voluntad, pero yo permito estas circunstancias en mi voluntad, y yo soy el que pone el ritmo y no tú. Hermanos, Dios no está sujeto a las circunstancias. Es más, Él usa toda circunstancia, sea buena, sea mala, para cumplir su voluntad soberana. ¿Amén a esto? Amén. Todo esto está ocurriendo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta es la voluntad de Dios. Muy a menudo, hermanos, las circunstancias pueden hacernos no ver su voluntad o no entender que su voluntad se cumple a su tiempo, a su ritmo y no al nuestro. Este es un capítulo ejemplar. En este contexto es la extensión del Evangelio, pero sea cual sea el contexto en el que nos encontremos, vemos que Dios siempre tiene control absoluto y nos llama a rendirnos confiados en Él. Fíjate en el propio capítulo, ¿cómo comienza el capítulo? Muerte de Jacobo, encarcelamiento de Pedro, un villano rey triunfante. ¿Cómo termina el capítulo? Herodes muerto, Pedro libre, la palabra de Dios triunfando. Ni Hollywood. Tal es el poder de Dios para derrotar a los villanos, ¿verdad? Y los malvados planes humanos y establecer sus propios planes desde el principio, ¿verdad? En todo lo que ocurre en medio de su voluntad, hemos de aprender y reconocer que todo está ocurriendo para que podamos, en medio de las circunstancias, rendirnos al control y voluntad del Señor. Nadie, hermanos, nadie, sea sabio, sea necio, sea rey, sea pobre, nadie frena sus planes. Todo ocurre en el momento y el lugar precisos. Eso no lo sabemos nosotros, pero Él sí lo sabe. Y nos llama a confiar. No hay más que revisar la historia. La esclavitud de José en Egipto no frenó los planes de Dios de formar una gran nación en la tierra prometida, sino todo lo contrario. Fue en Egipto donde Israel se formó como nación. El Mar Rojo no frenó los planes de Dios de salvarlos en el Éxodo, ¿verdad? Todo lo contrario. Las aguas se abrieron de par en par y ahogaron a los enemigos. Un foso de leones hambrientos no frenó la voluntad de Dios de usar al profeta Daniel en el exilio. Todo lo contrario, el propio rey Darío alabó a Dios por librarle del foso. Un profeta rebelde como Jonás no suspendió el designio de anunciar la salvación en Nínive. No, miles fueron salvados a pesar de Jonás. Hemos de confiar también, como bien sabemos, que una muerte en una cruz no interrumpió el plan de salvación, todo lo contrario. La cruz de Cristo ha permitido el perdón para el necio, para el enemigo. Y como vemos, la persecución y el odio contra la iglesia no frenará el avance de la iglesia. De hecho, el siguiente versículo, el capítulo 13, comienza a narrar cómo la iglesia de Antioquía va a enviar a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos a unas exitosas misiones a los gentiles por primera vez.
la necedad de los poderosos, el pecado no frenó la iglesia, ni está frenando la iglesia y el avance del evangelio en este mundo. Como recordamos cada mes, tristemente, la persecución física contra la verdadera iglesia de Cristo permanece, ¿verdad? Es más prevalente que nunca. La oposición al evangelio de Cristo es feroz hoy en día. Y en nuestro país, en España, esta oposición no es física, ¿verdad? Pero sí es ideológica, es moral, es la cosmovisión de Satanás contra la cosmovisión del Señor y su palabra. Porque las Escrituras, porque la iglesia de Cristo representa todo aquello contra lo que el ser humano en su necedad quiere luchar. Y el hombre se ha envanecido en su razonamiento y Romanos 1:21, ¿verdad? En su necio corazón está entenebrecido y ha cambiado la gloria del Dios inmortal por réplicas de hombre mortal. Estamos rodeados de un mundo que está peleando constantemente contra Dios, contra la conciencia dada por Dios, peleando contra el sentido del bien y del mal que Él nos ha dado a cada uno. Y hermanos, el peligro para nosotros puede ser desconfiar del Señor, viendo estas grandes olas, tsunamis ideológicos a nuestro alrededor, viendo la oscuridad, la necedad, el pecado del hombre. Podemos desconfiar. Podemos no creer que Dios es el Dios de los peros en toda situación. Que Dios siempre cumple su voluntad soberana y revelada a pesar de lo inesperado, y sabemos que Él desea salvar a gente de toda lengua y nación. Hermanos, ¿cómo podemos rendirnos a su soberanía? ¿Sabes cómo? Cuando a pesar del dolor que estás pasando, cuando quizá estás siendo perseguido de alguna manera por proclamar, por vivir, por tu fe en Cristo, cuando a pesar de las consecuencias confiamos que su voluntad siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Nos rendimos a su soberanía aunque enfrentemos conflicto, confiando en Él. No temiendo. De nuevo, recordemos el Evangelio. Cristo ya sufrió todo el castigo eterno en la cruz que yo merezco. Él ya venció a todo enemigo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Muerte acaso? La muerte no es más sino la entrada gloriosa a la eternidad con Cristo para nosotros como creyentes. Hermanos, nos rendimos a Él cuando obedecemos confiados, cumpliendo la tarea divinamente encomendada, que es proclamar su gloria, sabiendo que no hay necio que detendrá la extensión, la expansión de la palabra de Dios, y mientras tanto Él va a guiar y a proteger a su iglesia. Hermano, hermana, ríndete a Él, proclama y vive para su gloria. Termino con unos versículos del rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Fíjate lo que dice el rey David en el Salmo 37. Parece que David estaba pensando en Hechos 12, aunque no había ocurrido todavía. Salmo 37, 1. No te enojes a causa de los malvados, como la hierba pronto se secarán. Verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él actuará. Salmo 37, 12. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Solo el necio se ríe de Dios. Solo un necio pelea contra Dios. Pero tarde o temprano Dios reirá 2 veces. Ríndete, hermano, confiado en su voluntad.